puntuales. Entonces nos encontramos en la quinta edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación de La Rioja, bajo el lema este año de la ciencia en la era de la desinformación. Como sabéis, está promovida por la Universidad de La Rioja y por el Gobierno de La Rioja. Tuvo su inicio el pasado 8 de noviembre y se extiende hasta el día 15 de noviembre, con conferencias, talleres, selección de libros, proyecciones documentales para todos los públicos. Bueno, hoy tenemos el privilegio de tener aquí con nosotros a Juan Revenga con su charla titulada Mitos nutricionales convencidos pero equivocados. Como él explica, vivimos bombardeados por cantidad de mensajes nutricionales, ya sea en los medios, ya sea en las redes sociales. Muchos de ellos son contradictorios o algunos de ellos de repente son de una manera y al cabo del tiempo son de otra diferente. De manera que el autor va a hacer una serie de reflexiones que ayudarán a entender por qué esos mensajes que recibimos relativos a la alimentación y la nutrición son tan cambiantes. Juan Revenga se formó como biólogo, dietista, nutricionista en la Universidad de Navarra. Actualmente compagina su trabajo como profesor en la Universidad San Jorge de Zaragoza y en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, con labores de divulgación en materia de nutrición, alimentación y salud en distintos medios de comunicación con más de 20 años de experiencia. Es miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética y formó parte del Comité Científico y Comité Técnico Asesor de la Fundación Española de Dietistas Nutricionistas. También ha sido presidente y fundador del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Aragón. En 2009 recibió el premio del Instituto Danone por su trabajo de divulgación científico-periodista en materia de nutrición, alimentación y salud. Es autor de los contenidos del blog El Nutricionista de la General, que supongo que muchos de vosotros conocéis. Estuvo alojado dentro del portal del medio de comunicación 20 Minutos durante 3 años y medio y en la actualidad publica y mantiene la cuenta Juan. Bueno. Y sus todo lo que colaboradores. puedo, que no es lo que publicaba antes en 20 Minutos, pero sí. De vez en cuando publico algo en mi blog todavía. Y como seguramente conoceréis, pasó como consultor en el programa Ser Consumidor de la cadena SER y también ha sido colaborador en el programa de fin de semana No es un día cualquiera de Radio Nacional de España. Además, es el conductor del podcast Factor Intrínseco, en el que junto con su amigo Daniel Eso es. publica episodios divulgativos basados en evidencias científicas, sin olvidar siempre el buen humor. El buen rollo. Y bueno, en 2010 publicó su primer libro, Con las manos en la mesa, y en 2015 el segundo, titulado Adelgázame, miénteme. Así es. Que son difíciles de comprar, ahora mismo están agotados. Con las manos en la mesa es prácticamente imposible, es una rareza. Y bueno, el otro por ahí quedan algunos ejemplares sueltos, pero sí es difícil de encontrar. Pues hay que hacer una segunda edición, ¿no? Ya, pero las editoriales parece que no están por la labor, no tuvo mucho éxito, lo que tienen las cosas. Bueno, habrá que seguir intentando. Yo voy a hablar desde la sinceridad y como veis, pues es lo que hay. Muy bien. Hay otro libro que está en preparación. A ver si con este hay más suerte. ¿Y el título nos puedes adelantar o todavía no está? No, todavía no está el título decidido. Bueno, pues esperaremos. Vale. Bueno, pues así ya de modo telegráfico, ha tenido una consulta de nutrición abierta durante 15 años aproximadamente. Más o menos, 16, sí. Y el confinamiento le hizo parar esa consulta de nutrición y dedicarse íntegramente a las labores que hemos dicho, participando también, aparte de las labores académicas, en charlas, en conferencias, invitado con frecuencia a ejercer también como jurado en certámenes de gastronomía. Y bueno, es un activo usuario de las redes sociales, se le puede seguir fácilmente en Twitter, Facebook, Instagram. Y con esta presentación extensa. Sí, pues muchísimas gracias, Beatriz. Te dejo para que nos cuentes todo sobre mitos nutricionales. Muchas gracias, Beatriz. Yo me voy a levantar, no sé si le volveré loco a la persona que maneja la cámara. ¿Se me escucha bien por el fondo? ¿Sí? Guay, estupendo. ¿Vosotros también en la sala? Vale. Lo primero que hago yo, y creo que es importante en relación al tema que vamos a tratar, que tiene tantísimos
tantísimos posibles conflictos de interés es hacer una primera diapositiva con una declaración de mis posibles conflictos de interés. Bueno, aquí está de forma muy resumida lo que ha contado básicamente Beatriz, desde mi dedicación como docente universitario y, bueno, pues otras actividades que tengo en distintos medios de comunicación, entre las que ella destacaría, que no ha estado mencionada esa relación, la del comidista desde el año 2015, que ahí estoy. La declaración de conflictos de interés la tenéis, si queréis, en este enlace, entráis juanrevenga.com/empresas, y ahí está la declaración de conflictos de interés de todas las empresas, clientes con los que he trabajado durante toda mi vida. Es decir, no es durante los últimos 2 o 5 años, que es lo que exige entre la literatura científica o entre las publicaciones hacer esas declaraciones, sino todas. Con todos los que he trabajado, yo creo que no me avergüenzo de ninguno, pero si tenéis alguna duda, si creéis que en algún momento las palabras que yo puedo estar mencionando o las opiniones que estoy vertiendo puedan ser debidas a que me pagan o me han pagado, etcétera, etcétera, bueno, pues ahí la tenéis. No obstante, si una cosa me suele caracterizar y por lo que los clientes confían en mí, suele ser porque no tengo pelos en la lengua y porque si no estoy convencido no voy a colaborar con ellos, aunque haya un cierto dinero importante detrás. ¿Suena raro? Bueno, raro y a mi mujer le parece frustrante, más bien, pero bueno, es lo que hay. Bueno, como novedad deciros que tengo un canal en YouTube que tiene 2 meses que se llama Contradietética, está en juanrevenga.com en YouTube también, y bueno, si lo queréis ahí hay de momento muy poquitos contenidos, pero ahí hay algunos. Vale, me imagino que estaréis motivados, habréis venido a esta conferencia, a esta charla, motivados por los mensajes nutricionales, porque es algo que os preocupa, porque es algo que os llama la atención, que está a flor de piel, que está a pie de calle, que todo el mundo habla de nutrición. Como decía hoy en una entrevista que me hacían en la radio, a colación de esta cita, decía que típicamente los españoles nos caracterizamos porque de nosotros se dice que tenemos un entrenador de fútbol y un político en nuestro interior. Y nos sentimos libres de opinar en todo momento de fútbol o de política. Y yo añado, y un nutricionista, ¿sí o no? ¿Vale? Y esto además también lo comprobamos ya no solamente con las amistades, familiares, contactos que tengamos, sino que también lo comprobamos en las redes sociales, que hasta el más pinchauvas, el más tuercebotas, se siente con la valentía o con el arrojo de poner un contenido en redes sociales, Instagram, TikTok, sobre nutrición y salir con cada pata de banco que ojo, cuidado, ¿no? Así que no tengáis, yo suelo invitar bastante a la participación, de verdad, no tengáis el menor de los reparos en levantar la mano y en interrumpirme si hay algo que no entendéis o si hay algo que queréis preguntar directamente. Como no se va a escuchar, esto se está grabando, yo repetiré vuestra pregunta y os daré, si sé, la respuesta, ¿vale? Ejemplos de por qué se decía antes una cosa y hoy se decía otra. ¿Quién no ha oído hablar de hay que comer o no hay que comer más de tantos huevos a la semana? ¿Os suena, no? Porque este es un clásico, ¿no? Otro ejemplo. ¿Sabíais que en un momento dado el consumo de pescado azul estuvo de alguna forma negativizado o observado de una forma en negativo? Y hoy, sin embargo, es todo lo contrario, que si tiene un alto contenido en omega 3, que si el selenio, el yodo, etcétera, etcétera. Bien, muy bien. ¿Qué me decís, por ejemplo, del ayuno intermitente como herramienta fundamentalmente para adelgazar? ¿O qué me decís de esos latiguillos que están a pie de calle? Porque si yo empiezo la frase, vosotros me la acabáis, el desayuno es la comida del día, ¿sí? ¿Es cierto? No, ya os lo digo yo, no. Y tampoco lo vamos a ver en detalle cada una de estas entradas, pero quiero deciros que hay muchísimas cosas en nuestro tejido social que las tenemos como muy asumidas, que luego viene otro, se ponen de moda otra perspectiva y nos rompe la cadera directamente. ¿Qué me decís del tema del azúcar? El azúcar en los años 80 era la panacea, era la alegría, era la energía, el combustible del cerebro. Y hoy se está hablando de ella en términos de adicción. Por favor, adicción, como si fuera una metanfetamina, como si fuera, no sé, cocaína. ¿Y qué me decís de la dieta keto? O de la dieta ceto, perdón,
la leche como veneno, los famosos venenos blancos, el azúcar, la leche y la sal. Y ahí tenemos un pedazo de libro, no, y digo pedazo porque ocupa un espacio, no porque sea meritorio, ¿no? Pero tenemos un libro en el que se habla de la leche como el asesino silencioso. Por favor, a ver, un poquito de mesura, ¿no? De proporciones. O la dieta keto. ¿Quién no ha oído hablar de la dieta ceto y de comer mucha carne y pocos hidratos de carbono? Poca pasta, poco pan, poco arroz. Como panacea de la salud y, por supuesto, para adelgazar. Os digo yo, tampoco funciona. En líneas generales. Bien, os hago un esquema del índice de la charla de hoy. Tenemos 5 explicaciones para explicar por qué lo que ayer se decía de una forma, hoy se dice de otra, o por qué surgen tantísimas corrientes con respecto a una determinada cuestión nutricional. 2 de ellas aluden a la ciencia, a los problemas que tenemos los nutricionistas o los dietistas nutricionistas desde el punto de vista de la ciencia, y los vais a entender creo que bastante bien. Otros 2 hacen referencia al dinero, y creo que también los comprenderéis. Pero no podemos olvidarnos de que también hay otro elemento que hace que los mitos perduren, y somos nosotros mismos, somos los consumidores. Vamos a ir viendo uno a uno cada uno de estos y pondremos ejemplos, y si no entendéis, bueno, en muchas ocasiones, muchas de las cosas que se plantean, que salen a la palestra pública y que nos rompen un poco la perspectiva que teníamos, depende de la combinación de varios de estos elementos. Seguro que con los ejemplos lo veréis. Vamos allá. Número 1. Los problemas que tenemos con el normal y esperable avance de la ciencia. Ciencia es ciencia, no es religión. La religión dice lo mismo hoy que hace 2000 años. Lo mismo. La ciencia no. La ciencia, por definición, es avance, con lo cual lo que tenemos que esperar es que lo que hoy digamos sea diferente de lo que se decía hace 10, 20, 30, 40, 50, 100 años. Implica que ha habido una investigación científica y que hoy sabemos más de lo que sabíamos ayer. Ejemplo. Decidme si sí o si no. No sé, perdón, lo he puesto en inglés, igual lo tenía que haber puesto en castellano. Decidme, ¿quién no ha oído que para evitar la formación de cálculos renales hay que tomar aguas de mineralización débil? Os suena, ¿no? Porque si tomas aguas duras, tienes mayor riesgo de formar piedras en el riñón. Pues no es verdad. La literatura científica y la evidencia científica de mayor nivel nos dice que una revisión de toda la literatura científica, y este es uno de los estudios de mayor evidencia científica, nos dice que justo lo contrario, que el uso de aguas duras podría servir para aquellas personas que sean formadores de piedras en el riñón. Hay muchas cosas que intervienen en formar piedras en el riñón. Y la que menos importa, la que menos, es la naturaleza del agua. Lo que más, la naturaleza del individuo. Que estés predispuesto de alguna forma genéticamente para esa situación. Con lo cual, cuando os digan, es que el agua... Bueno, aquí viendo en Logroño nos van a decir es que el agua de Zaragoza. Pero es que me hace mucha gracia, yo que vengo de Zaragoza, es que el agua de Zaragoza es fatal para el riñón. No, es buenísima para el riñón. Es que es muy dura. Sí, pues por eso... Y lo dice la ciencia. Más. ¿Quién no? Bueno, no lo sé hasta qué punto de aquí tendréis contactos con pacientes o con médicos que dicen que el tomar anticoagulantes, os suena, ¿no? Que es un clásico de las personas con una cierta edad, que tomar anticoagulantes está de alguna forma reñido con el tomar fuentes dietéticas de vitamina K, de tomar muchas verduras y hortalizas de hoja verde. Bueno, esto, la literatura científica se ha hecho eco y dice, es una creencia muy popular que las personas que están tomando anticoagulantes tengan que limitar la presencia de alimentos ricos en vitamina K. Vamos a ver qué es lo que dice nuestra investigación. Nuestras investigaciones durante, ¿cuánto era? Me parece que eran durante 30 o 40 años. Os lo ponía por aquí. ¿Y qué nos dice? Que no, que todo lo contrario. Y os voy a contar un secreto. Es de estas cosas que yo estudié de una forma como dietista nutricionista
y que luego me tuvieron que enmendar la plana mis alumnas, las alumnas de enfermería. Bueno, digo alumnas porque son principalmente chicas, ¿no? Y dije yo, en el contexto de paciente que toma anticoagulantes, hay que limitar, hay que controlar la alimentación de acelgas, de espinacas, de coliflor, de etcétera, etcétera. Me levantó una la mano y me dijo, oye, perdona, que no, que hemos visto en no sé qué asignatura. Y digo, no puede ser. Dice, sí, y me trajo este estudio. Un estudio de revisión, es decir, que se recoge todo lo que se sabe y se filtra y resulta que no hay que limitar la presencia de alimentos ricos en vitamina K en las personas que toman anticoagulantes. Hay que saber cuánto toman, cuántas verduras y hortalizas toman, pero no limitarla, ni muchísimo menos. Y el de los huevos, venga, que este seguro que os suena más. ¿Hay que limitarlos? Pues no. Es cierto que en 1970, y os digo bien, no es en los 70, creo que fue precisamente en 1970, la Asociación Americana del Corazón salió diciendo que, habida cuenta de todo el colesterol que tienen los huevos en su composición, que habría que limitarlo para la población general y más en concreto para los pacientes en riesgo cardiovascular. Y fue la misma Asociación Americana del Corazón que en 2008 dijo, ¿se acuerdan ustedes que en 1970 nosotros dijimos esto? Pues fuera, no es verdad. Bueno, no es verdad, que ahora tenemos nuevos datos y resulta que no. Tenemos una publicación en el British Medical Journal, también en un estudio, en un metaanálisis, en el que resulta que dice que un alto consumo de huevos, tanto como uno al día, no afecta al riesgo cardiovascular. ¿Qué resumen se puede hacer de todo esto? Quiero demostraros que hay un avance, que antes se decía una cosa desde el punto de vista del, entendedme bien, del púlpito, desde el punto de vista de la bata blanca, que te daba un consejo en virtud de lo que entonces se sabía. Pero hoy se sabe otra cosa. Eso, los periodistas seguro que conocen a esta persona. Este es Isaac Asimov. ¿Os suena? A vosotros sí os sonará Isaac Asimov, ¿no? A mis alumnos no les suena a nadie. Pero Isaac Asimov fue un sociólogo, todo el mundo cree que fue, no sé, científico, bueno, fue sociólogo, corrijo, historiador y luego bioquímico. Y este señor en los años, a principios de los 90 estableció una similitud que se terminó llamando la maleta de Asimov. Asimov dijo en los años 90 que si nosotros entendiéramos el conocimiento científico como la ropa dentro de una maleta, tenemos que ser conscientes que esa ropa se va a renovar en una tasa del 80%, un 80% de ropa nueva que entra. Y claro, ropa vieja que sale porque es contradictoria con la anterior en un periodo de 50 años. Esto lo dijo en los 90. A día de hoy yo creo que esta cifra se habrá reducido a 20 años. Esa es mi perspectiva. ¿Os imagináis la mejor prenda de abrigo que tendrían ahora, bueno, que tendrían en su momento vuestros abuelos? ¿Os la imagináis? ¿Vale? ¿Creéis que esa prenda de abrigo tiene algún tipo o alguna forma de competir con la mejor prenda de abrigo que podamos comprar en el Decathlon hoy? ¿Cuál es mejor? La del Decathlon probablemente, transpirable, impermeable, etcétera. Bueno, pues básicamente es esto. Tenemos que tener en cuenta que la ciencia es avance y esta es la razón por la que cambian, una de las razones por la que cambian muchas de las cosas que decimos. Ahora bien, tenemos un problema. Y voy a citar a alguien que no tiene perfil en Twitter, ni en Instagram, ni en TikTok, pero que sería un gran autor en cada una de estas redes sociales. Me refiero a Max Planck. ¿Os suena, no? Max Planck, ¿vale? Pues allá por los años 20 del loco siglo XX, dijo que, y esto es un problema, y lo sabéis bien porque lo estáis comprobando en vuestras propias carnes, que una nueva verdad científica no se suele imponer convenciendo a aquellas personas que se oponen o que mantienen lo contrario, sino más bien esperando que estas personas desaparezcan, mueran y sean sustituidas por una nueva generación que esté de alguna forma ya formada en ese nuevo paradigma. Pero en nutrición tenemos un problema, porque algunos, no voy a decir todos, muchos de los libros académicos formales con los que se estudia nutrición están escritos por jóvenes autores que lo único que hacen es desempolvar los apuntes con los que aprendieron nutrición
Y yo tengo libros, me enviaron el otro día de Panamericana, un libro de nutrición clínica en el que los conceptos son de hace 40 años. Y así no hacemos nada. Digo, bueno, pues Max Planck era en cierta medida pues un poco entusiasta. Digo, vamos a esperar a que se mueran para que los nuevos tengan con este... Pero es que ya no, es que los nuevos se forman con los apuntes de sus profesores. Y esto es un problema. ¿Por qué encontramos determinados profesionales sanitarios que nos siguen diciendo lo de los huevos? ¿Por qué nos encontramos con determinados profesionales sanitarios que nos siguen diciendo lo de los anticoagulantes y los alimentos con vitamina K? Pues porque no están actualizados. Y eso es un problema. Con lo cual nos encontramos que con respecto a este tema, nos encontramos a profesionales que no se han reciclado, que no se han actualizado, que mantienen unos conceptos antiguos, pese a que haya una nueva verdad y más poderosa y más eficaz. ¿Hasta aquí bien? Vale. Pues el punto número 2 es el más complicado de todos. Si pasamos este punto número 2, si lo entendéis, ya va a ir todo cuesta abajo, porque seguimos en la ciencia. Tenemos otro problema con la ciencia, y es que los estudios que podemos hacer para aportar pruebas en nutrición son de un diseño muy limitado. Yo estoy muy en contra de la traducción, no sé cuánto estáis familiarizados con el término, de evidencia científica. Para mí es una mala traducción del inglés, que es evidence, ¿no? Evidence en inglés significa realmente prueba. Y cuando se comete un acto delictivo, tenemos pruebas con distinto calado, con distinto peso, a las que tienen una mayor credibilidad, porque todas las características de esa prueba así lo dicen, les decimos que son pruebas de mayor peso, ¿no? Serían pruebas o evidencias de mayor peso. Resulta que esta es la pirámide de la evidencia de lo fiables que son las pruebas en el estudio de la ciencia. Tenemos, bueno, ya hablaré de la cúspide esta, que es el máximo de la evidencia, es decir, lo que está ahí arriba o lo que sale de la clase de estudios que tienen estas características, pues podemos estar bastante convencidos de lo que dicen va a cambiar relativamente poco. Ahora bien, ¿qué hacemos para saber si las berenjenas son buenas para el corazón o para la osteoporosis o para la psoriasis? Me da exactamente igual. Y quien dice la berenjena dice el chocolate negro, dice el aceite de oliva, dice el vino. Aquí mencionar el vino en Logroño va a ser curioso, pero y hay varias diapositivas de vino, ¿eh? No sé, igual salgo a gorrazos, pero bueno. La cerveza, claro, si decimos hablar del vino, vamos a hablar también de la cerveza. ¿Cómo hacemos para probar o intentar probar o aportar pruebas de que tienen algún beneficio o lo contrario, de que no tienen ningún beneficio? Pues tenemos podemos hacer distintos tipos de estudios. Lo ideal son estos que tenemos aquí. Para que me entendáis, los que están en azul realmente sí que son estudios, pero no son estudios de investigación. Realmente los que están en azul consisten en revisar todo lo que hay aquí abajo, revisarlo, hacer un compendio, sacar una especie de destilado y de alguna forma ponerse de acuerdo. Porque una cosa os voy a decir, no todos los estudios científicos son buenos. Con la expresión muy usada por los periodistas, hoy salgo a gorrazos en la casa del periodismo de los periodistas hablando de... No todos los titulares periodísticos que dicen que acaban en según un estudio son válidos esos estudios. El chocolate negro ayuda a adelgazar según un estudio. Bueno, igual ha retorcido un poco el estudio para llegar a ese titular, ¿no? Entonces, lo que os digo, estos de aquí en azul lo que hacen es revisar los otros estudios que tenemos ya publicados. Y los estudios propiamente dichos podemos hacerlos de dos tipos, los que son ensayos clínicos, es decir, yo tengo una muestra, la divido en dos partes, a las dos partes les doy unas mismas condiciones y en una de ellas introduzco un elemento una variable distinta, con lo cual, si en esta que he introducido la variable distinta hay algunas diferencias a lo largo del tiempo, serán debidas a eso que he introducido. ¿Me explico? Lo ideal en un ensayo clínico de nutrición sería coger no a una pareja de gemelos, sino a cuantos más gemelos mejor,
separarlos, a un gemelo meterlo en un lado y a otros gemelos, a otras parejas de gemelos en otro lado, que tengan exactamente una misma vida igual, y a unos, si lo que quiero mirar es los efectos de la coliflor, darles coliflor, y a otros nunca darles coliflor. Si lo que quiero mirar es el chocolate negro, claro, hay unos gestos como diciendo, eso no se puede hacer, efectivamente. Ese es el problema, que no puedo hacer eso con humanos, lo puedo hacer con modelos animales, pero no con humanos. Y los modelos animales no son iguales que los humanos. Ese es el problema de los ensayos clínicos. Bueno, ya digo si están controlados o no. Que es que los humanos no somos ratones. Y sin embargo nos encontramos con este tipo de titulares. El consumo moderado de cerveza puede mejorar la función cardíaca global tras sufrir un infarto. Ah, si eres un ratón de laboratorio. Porque no lo dicen, hombre, no lo dicen en el titular periodístico. Si lo dicen, evidentemente, en la metodología del estudio, en la revista donde se publicó, sí que se dice que este estudio se hizo con ratones. Y os hago una pregunta. ¿Cuántas neveras, cuántos bares, cuántos amigos, cuántos cumpleaños tenían estas ratas de laboratorio a las que ¿Cuánto acceso a la cerveza tenían las ratas a las que se les indujo un infarto para luego tratar a la mitad con cerveza y a la otra no darle cerveza? ¿Tenían frigoríficos? No. ¿Tenían cumpleaños? Bueno, sí, posiblemente veis, pero no los celebraban. ¿Tenían amigos? ¿Tenían bares? ¿Tenían problemas? No. Con lo cual, lo que sucede en los modelos animales, pues es difícil de extrapolar a la población humana. En libertad, claro. Siempre podemos volver aquí. Pero por ahí los gestos que me han hecho, digo, esto no se puede hacer. Y es que no se puede hacer. Pero sería lo ideal, para estar seguros. Entonces, ¿qué ocurre? Que de este tipo de ensayos, los ensayos clínicos, tenemos que usar otro tipo de ensayos. Ensayos no realmente, otro tipo de estudios, que son los estudios observacionales, que son estos de aquí abajo, que aportan menos evidencia, estamos menos seguros de sus conclusiones. ¿Qué son estos estudios? ¿En qué consisten? Básicamente en lo siguiente. Yo tengo una población, yo la defino como a mí me da la gana, es decir, pues puedo coger un clásico que empezó en 1945. Ojo, un estudio que empezó en 1945 y no ha acabado. El colectivo de enfermeras de Estados Unidos. Voy a coger a todas las enfermeras de Estados Unidos y voy a ver qué hábitos de vida tienen y luego voy a ver qué enfermedades o qué situaciones patológicas desarrollan a lo largo de su vida. Voy a medir una variable y voy a esperar a lo largo del tiempo y voy a observar qué es lo que pasa. Por eso se llaman estudios observacionales. No intervengo, simplemente observo. ¿Cuál es la potencia de estos estudios? Que cuanto más grande y más tiempo observo una población, puedo estar un poco más convencido de las relaciones que hay entre las cosas que hacen y lo que obtienen al final. Por ejemplo, en ese grupo de enfermeras que están siendo observadas desde 1945, no las mismas, que se han ido incorporando paulatinamente, habrá alguna que otra que se haya muerto, evidentemente, pero han sido renovadas y que tiene una cohorte, es decir, es un grupo de personas, de millones de enfermeras. Y puedo mirar cuántas fuman, y puedo mirar cuántas hacen deporte y cuánto deporte hacen, cuántas comen tantas raciones de vegetales a lo largo de la semana. Y en virtud de eso puedo mirar luego a ver cuántas desarrollan cáncer, cuántas desarrollan diabetes, cuántas tienen una enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Tanto más potente será el estudio, insisto, cuanto más grande sea la población y más largo el periodo en observación. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Y es dos muy gordos. Son, por un lado, que correlación de dos variables no es causalidad, es decir, que dos variables evolucionen de forma proporcional, ya sea de forma directa o indirecta, no quiere decir que estén relacionadas, que una sea causa de la otra. Y que además hay muchos confusores, que es que la que fuma, pues igual al mismo tiempo tiene una naturaleza maravillosa. ¿Me explico? Y no desarrolla cáncer de pulmón en su vida. O hace deporte. Entonces se generan una serie de problemas. Me voy a centrar en lo de correlación, no es causalidad. Mirad qué bonito. En negro está expresada la curva del consumo de margarina a lo largo de los años 2000 a 2009.
Y en rojo es la tasa de divorcios en el estado de Maine, Estados Unidos. Como podéis comprobar, a medida que desciende el consumo de margarina, la gente se divorcia menos. ¿Promovemos el consumo de margarina para consolidar la unidad familiar? Parecería una buena idea, ¿no? Correlación no es causalidad. Esta correlación es más potente que la que hay entre el tabaco y el cáncer. No fuméis, ¿eh? Pero quiero decir que la relación que hay, cuando yo observo los que fuman y los cánceres que tienen después, hay menos asociación, menos correlación realmente que la que vemos ahí. Esto produce tanta risa y es tan desesperante para muchos investigadores que en el año 2015 Franz Messerli, un investigador muy potente, senior, harto hasta las narices de que incluso los propios científicos, los propios investigadores, no tuvieran claro que correlación no es causalidad, que publicó en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas médicas más potentes del mundo, con mayor credibilidad, que publicó un artículo que se llama Consumo de chocolate, función cognitiva y premios Nobel. ¿Qué se observa? Y que fue toda era en tono de retranca, ¿no? Este tío tenía que haber sido, no lo sé, del País Vasco seguro. O mi abuela, que también tenía mucha retranca. Consumo de chocolate per cápita en kilogramos al año per cápita, de 0 a 15 kilos al año. Ojo, 15 kilos de chocolate al año. Que hay algunos que los suizos ahí están, en 13. Y premios Nobel. ¿Qué se observa? No, la tasa de premios Nobel, en una tasa de premios Nobel por cada 10 millones de habitantes. ¿Qué se observa? Yo creo que está claro, ¿no? Que cuanto más chocolate se consume, más premios Nobel hay en un país. Lo hizo con toda la retranca, incluso tiene además unas limitaciones y una explicación de estos datos, porque aquí hay un dato que nos rompe un poco la cabeza. Dice, ¡pum! Y dices, a ver, para un poco. Y esto Franz Messerli, el autor, lo explicó. Dice, a ver, ¿cómo es posible? Porque aquí hay una correlación prácticamente perfecta, pero sin embargo resulta que los suizos y los suecos tienen el mismo número, la misma tasa de premios Nobel, pero sin embargo los suecos es que consumen la mitad de chocolate de lo que consumen los suizos. Y este lo explicaba. Dice, claro, es que es muy fácil de explicar esto. Los premios Nobel son suecos y entonces son un Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo me doy más premios Nobel. Y lo explicaba así, a modo de retranca, en un paper, en una literatura científica con mucha guasa. Si queréis ver o leer humor 100% científico, lo tenéis ahí. Total. Seguimos haciendo las cosas mal, también con los estudios observacionales, porque nos encontramos titulares como este. El aceite de oliva virgen mejora la salud ósea. Hombre, no te digo que vaya mal, que seguro que no, pero creo que hay muchas cosas antes que hacer que promover el consumo de aceite de oliva virgen para promover la salud ósea que el consumo, ¿no? De hecho, los propios autores ya dicen aquí que es que el estudio es de naturaleza observacional y que una de las limitaciones del estudio es que no podemos estar seguros. O sea, no podéis estar seguros si, sin embargo, lanzáis esta bola. Bueno, en fin. Hemos pasado lo más duro. Vamos al 3. Aquí ya vienen un poco... Aquí hay un poquito más de risas. ¿Cuál es? Porque nos metemos en el tema del dinero y estas cosas ya nos joroban un poco más. Estos son los problemas que tenemos con la ciencia, que la ciencia es ciencia y va a haber avance y lo tenemos que entender, que tenemos que exigir a nuestros profesionales sanitarios que estén actualizados y que tenemos que entender que lo que podemos hacer con los estudios en nutrición pues es muy limitado. Pero nos metemos con el tema económico. Y otra de las cosas que hace que el mensaje cambie son esos intereses económicos que tienen los productores, vamos a llamarle la industria alimentaria. Vamos a ver algunos ejemplos. El consumo moderado de cerveza puede mejorar la salud cardiovascular, lo que os decía, según un estudio. Esto dulcifica todos los titulares. Dices, bueno, esto va a misa. Pone según un estudio, que puede ser según un estudio, y perdonad por la expresión los que estáis viéndolo esto en streaming, un estudio de mierda. Que tenemos buenos y malos ordenadores, que tenemos buenos y malos pasadores de diapositivas, buena y mala ropa, que tenemos buenos y malos coches y tenemos buenos y malos estudios científicos en virtud de sus características.
El consumo moderado de cerveza podría ser positivo para proteger la salud ósea, según un estudio. La cerveza aumenta hasta el doble la fertilidad masculina. ¿Vale? ¿Sabías que la cerveza protege tu cerebro? 5 razones por las que la cerveza es buena para la salud. Los 13 beneficios de la cerveza para la salud. Los 13 beneficios. Venga, ojo, igual te has venido un poco arriba, ¿no? ¿De dónde vienen todos estos titulares? No tengo pruebas, pero tampoco muchas dudas que muchos de estos titulares están promovidos por los productores de cerveza. Disfrazados, evidentemente no puede salir la Asociación de Cerveceros de España, que existe, diciendo todas estas cosas, que suelen utilizar una entidad intermedia de carácter o visibilidad científica, pero creada por ellos, para que diga estas cosas o cosas como esta favorezca este tipo de titulares periodísticos. ¿Quién era esa entidad hace 5 años? Fijaros qué bien suena, decidme si sí o si no. Centro de Información, Cerveza y Salud. Suena bien, ¿no? Si ibas a su página web, hoy ha cambiado su nombre, hoy se llama Foro para la Investigación de la Cerveza y Hábitos de Vida. Pero es lo mismo, son los mismos, ¿no? Vas a la página web y decía textualmente, el Centro de Información, Cerveza y Salud está promovida por la Asociación de Cerveceros de España. ¡Ojo! ¿Quiénes son cerveceros de España? Hombre, pues los que nos viene, quienes tienen que ser, pues los cerveceros de España, Mahou, Heineken, Damm, Hijos de Ribera, que esto es Estrella Galicia, Compañía Cervecera de Canarias y la Zaragozana, Ámbar, para que me entendáis, y otras nuevas cerveceras que se han ido incorporando. ¿Tienen dinero para hacer estas cosas, para planificar estudios científicos, para, entre comillas, subvencionar becas, cátedras? Pues vamos a ver si tienen o no tienen dinero, porque en un informe suyo del año 2017, un informe sobre el sector del 2017, decían lo siguiente: el valor de la cerveza en el mercado supera los 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros en España. Eso es 1,3% del PIB de España. Directamente. Y además, 7.000 millones de euros en valor añadido. Anda, que no van a tener posibles. Os he dicho que iba a hablar de la cerveza y ahora toca hablar de el vino. Beber vino tinto previene la caries. ¿Cómo os quedáis? Titular. Esta no la habíais visto venir, ¿eh? Hay más. Un vaso de vino tinto equivale a 1 hora de ejercicio. Esto es maravilloso. Le puedes decir a tu señora a las 8 de la tarde, cariño, me voy al bar a ponerme en forma. Vuelvo dentro de un par de horas, porque no me voy a tomar una copa, me voy a tomar una botella, que eso será una maratón. El estudio fue publicado en el Journal of Physiology y descubrió que el resveratrol podía mejorar la fuerza y el rendimiento. En ratas, ya os lo digo yo. Y además no era el vino, era el resveratrol. Que sí, que el vino tiene resveratrol. Bueno, habría que ver cuánto. Depende de qué vino. Pero eran ratas que practicaban ya ejercicio y era resveratrol. Y les daban tanto resveratrol que si quisiéramos con vino tinto... Me vais a decir, ya te estás pasando. No. Que si quisiéramos con vino tinto a una persona de 70 kilos que tomara tanto resveratrol a través del vino, tendría que tomar, y no estoy de broma, 6.500 de botellas de vino al día. Explican por qué el vino tinto es beneficioso para la salud. Bueno, pero que a los que os guste el blanco, que no cunda el pánico, porque hay un estudio italiano que dice que el vino blanco también es beneficioso para el corazón, ¿vale? La dieta del vino tinto y el jamón ayuda a perder de 4 a 6 kilos en un mes. Esto es una dieta. Y no la imbecilidad que me ha planteado al dietista nutricionista que voy. Una dieta como Dios manda, por fin. ¿Quién promueve todas estas cosas? Pues otra sociedad interpuesta, FIBIN, que aquí seguro que os suena más que el Centro de Información, Cerveza y Salud. Bueno, no digo que que no me quiero meter en un lío, que esto queda grabado y luego, ojito, ¿no? Pero
sí que se propician estudios que luego dan pie a este tipo de titulares, muchas veces. FIVIN, la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición, tiene un patronato, el patronato es este, que sí que ya sabemos que como es una fundación no tiene ánimo de lucro, pero hombre, fijémonos en quién son los patronos, quiénes les han fundado y quiénes están detrás de los patronos, quiénes son los socios. Los socios son todos los consejos reguladores de denominación de origen que tienen debajo a todas las bodegas, prácticamente todas las bodegas de España, que están ahí ayudando a FIVIN, para que FIVIN investigue. Claro, sucede exactamente igual que el famoso Centro de Investigación, Centro de Información, Servicios y Salud. Yo llamé en el año 2012 aquí, a mí me pilló de nuevas. Yo llamé del año 2012-2013 por teléfono al Centro de Información, Servicios y Salud y le dije, oiga, ustedes están en disposición, palabra de honor, y aquí aprendí varias cosas de aquello. Lo primero, no hagas estas consultas por teléfono porque no las puedes probar. Ya tenía el blog, eso lo tenéis en el blog, esa consulta telefónica. Lo único que podía era contarla, pero no podía documentarla. Les pregunté, ¿ustedes están en disposición de fomentar alguna investigación o publicar algún contenido en el que el consumo de cerveza o de bebidas alcohólicas a través de la cerveza sea observado de forma negativa? Me dijeron, no, ni de coña. Digo, hombre, pues entonces es un centro de información sesgada, ¿no? Porque es centro de información de la que a mí me interesa, pero no de toda. Vale. Seguimos más adelante. Hemos visto a FIVIN. No nos vamos a quedar con el mal sabor de lo del vino aquí en Logroño. Vamos a ver cuál fue la campaña de Interpork hace cosa de 4 o 5 años. Interpork dijo en su campaña publicitaria, una campaña orquestada, creo que con fondos europeos, y creo que tengo pocas pruebas y pocas dudas también. Dijo Interpork, la Unión Europea, y esto se lo sacó de verdad, no es grosero, no sé de dónde se lo sacó, la Unión Europea define la carne de cerdo como carne blanca. ¿Perdona? Yo no he encontrado esa prueba. De hecho, les escribí. Les dije, por favor, ¿me pueden enviar las pruebas, el documento en donde la Unión Europea, la Comisión, diga que la carne de cerdo es carne blanca? No vino por ninguna parte. En sentido contrario, tenemos a la OMS, a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, y tenemos al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos diciendo que la carne de cerdo es roja. No he puesto la diapositiva, es más actual. La última campaña del Ternasco de Aragón, esto suena, ¿no? A vosotros sí, ¿no? Pues te vas a Madrid a hablar de Ternasco y no saben qué es. ¿Pero a vosotros os suena lo del Ternasco? Vale. La última campaña del Ternasco de Aragón, que también se la han sacado de la bisectriz, es que es la carne rosa. Tiene los beneficios de la carne roja y porque toda la que es la hemoglobina, etcétera, etcétera, y también los beneficios de la carne blanca, con lo cual la carne de Ternasco de Aragón es rosa, la carne rosa. Ole. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esta parte tercera de los intereses comerciales? Pues yo me quedo con esta señora. Esta señora es la exdirectora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan. Para mí, una señora que tenía, unas narices como muy grandes. Y salió diciendo, era una señora que hacía mucha campaña en contra de todos los intereses. ¿Os imagináis a alguien de la Organización Mundial de la Salud contra el tabaco y denunciando las malas prácticas que usan las tabacaleras? Pues esto es lo que hacía esta señora, exactamente igual, pero con la industria de la alimentación, con las multinacionales del alcohol, de la Big Soda, de la Big Food, Big Soda y Big Alcohol. Las multinacionales de los refrescos, de los ultraprocesados y del alcohol. Y decía que si cualquier industria, realmente si cualquier administración le da el espacio a una industria para formular o formar parte de las políticas de salud pública, hay que tener en cuenta que si metes al zorro en el gallinero, has de tener en cuenta que las medidas más eficaces que se le puedan trasladar en materia de salud pública a la opinión popular, a la población general, no van a ser adoptadas. O bien las más eficaces van a ser minimizadas o directamente van a desaparecer.
los intereses comerciales. Y esto sucede mucho. Las presiones que tienen las distintas entidades o organizaciones para poder hacer anuncios así o anuncios asá. Cuarto, seguimos con el dinero. Los medios de comunicación y los medios y las redes sociales. Yo lo he tildado de amarillismo nutricional y encontré esta viñeta hace tiempo que me hace mucha gracia, que parece que muchas veces las noticias se hacen de esta siguiente forma. Se le da a las 3 ruedas y dice el presentador, de acuerdo con un informe presentado hoy, el fumar, el ejercicio, los alimentos grasos, el estrés, el vino tinto, daycare, no sé qué es. Los ordenadores pueden causar hipotermia, enfermedad del corazón, cáncer de pecho, remisión espontánea en personas de estas características, en varones de 25 a 40 años, en familias con 2 ingresos, es decir, hombre y mujer, en niños, en gemelos. Parece que muchas veces las noticias se hacen así. De verdad que a mí me lo parece. Disclaimer. Las fotos son mías, los titulares son reales. Las fotos las he puesto yo, ¿vale? Esto es de la fantástica película El maquinista de Christian Bale, que no sé si la habéis visto. Un poco especial la película, pero bueno. Beber 2 copas de vino antes de dormir podría ayudarte a adelgazar, según un estudio. Ojo, hay que tener... Ya no te digo... Seguro que hay un estudio detrás, de este no lo llegué a averiguar, seguro que hay un estudio detrás, pero hay que retorcer mucho el estudio para terminar en este titular. Muchísimo. Hay más. La cerveza mejor que el paracetamol para calmar los dolores. ¿Qué haces en el bar? Me duele la cabeza. ¿Qué haces en el bar a las 2 de la mañana? Me duele mucho la cabeza. Hay más. Comer chocolate en el desayuno ayuda a adelgazar. Esto es un programa de 12 semanas, antes del programa, después del chocolate. Insisto, las fotos son mías, no son del medio. Os voy a enseñar una de las frases que se enseñan en todas las facultades de Ciencias de la Información, en todas. Pronunciada por William Randolph Hearst, que aquí sí, de verdad, no sabéis cuándo agradezco la edad media de este público, porque claro, mis chicos y mis chicas de 19, 20 años no saben que Ciudadano Kane no les suena absolutamente de nada, ¿no? Ciudadano Kane representa de alguna forma la vida de William Randolph Hearst, que para quien no la conozca fue un magnate de las finanzas periodísticas. A este señor, nacido en 1863, fallecido en 1951, a este señor se le atribuye nuestra, entre comillas, entendedme, nuestra pérdida de Cuba en la guerra contra los americanos. En generar una serie de bulos en los medios periodísticos para que una especie de Trump, para que me entendáis, en generar una especie de clamor social para que Estados Unidos entrara en guerra contra España y perdiéramos Cuba. Fue coetáneo, ¿sabéis de quién fue coetáneo en el mundo periodístico William Randolph Hearst? De alguien que os suena, seguro os sonará, Pulitzer. Pulitzer sí os suena, ¿verdad? Sin embargo, Pulitzer, que era la contraparte, era la cara y la cruz, eran uno y el otro, o sea, no tenían nada que ver, una persona con mucha profesionalidad, con mucha deontología, etcétera, pues ha pasado a la posteridad y tú dices William Randolph Hearst en la población general y no lo conoce nadie. No tiene premios. ¿Cuál es la frase que decía? ¿Cómo hizo dinero este señor? Posiblemente una de las personas a la par con Elon Musk a día de hoy, en cuanto a dinero, en cuanto a posibles, otra vez. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con emisoras de radio a principios del siglo XX y con periódicos. Y les decía a sus redactores lo siguiente: no dejéis que la verdad os arruine una buena noticia. ¿Por qué? Porque las buenas noticias son aquellas que se escuchan mucho. Si o se escuchan mucho o se leen mucho, yo puedo en mis medios de comunicación, bien sea en la radio, bien sea en la prensa, vender publicidad mucha y más cara. Con lo cual, a mí lo que me interesa es tener mucha tirada, muchos oyentes. ¿Y cómo lo consigo?
diciendo las cosas que habéis visto antes. ¿Vosotros creíais que las fake news o el clickbait era algo nuevo? ¿Que era algo nuevo porque estaba pronunciado en inglés? Es que esto es la génesis. Bueno, la génesis está mucho más atrás, pero esta es la verbalización del clickbait. Haz algo que sea viral, algo que sea consumido, aunque no sea verdad, pero que lo va a consumir mucha gente. 5. Y ahora nos tenemos que mirar para adentro, que tenemos mucho de culpa nosotros, que somos esos consumidores ávidos de soluciones fáciles. No me digáis, primero, os resulta familiar, ¿no? Esta estampa, un aborigen, un indígena, en otro tiempo o en otras circunstancias, mirando el corazón de un león y sopesando el comérselo para adquirir su fortaleza, porque el león es fuerte, es valiente, etcétera, etcétera, ¿no? Os resulta familiar porque lo hemos visto en las películas, no es novedoso. Pero sí os resulta extemporáneo, ¿no? Es decir, joder, vaya tontada, ¿no? ¿Cómo podrían pensar eso? Y sin embargo, tenemos esto de aquí hoy en día, que el tiburón no tiene sistema esquelético óseo, tiene cartílago y además se da la circunstancia de que eso también es relativo, que se supone que no tiene cáncer, que bueno, en fin. Entonces dice, vale, pues como se dan estas dos circunstancias y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, yo digo, si tomo cartílago de tiburón, no tendré cáncer. Claro que sí, guapi. Pero esto está en las farmacias. Y diréis, cartílago de tiburón, ¿no es un poco como has pillado un ejemplo un poco flojo? Vamos a ver otro. ¿A quién, a día de hoy, y yo me incluyo, no tienen las articulaciones como cuando tenía 20 años o como cuando tenía 15? Le duelen y a lo mejor al hacer el ejercicio pues tiene más lesiones o, llegado el caso, se le empieza a caer la piel y entonces empieza a pensar en esas soluciones que se ofrecen a pie de farmacia, que es, por ejemplo, el colágeno. Y sabemos que tomando colágeno pues podremos ponernos a hacer todo lo que queramos y cosas maravillosas porque estamos tomando suplementos de colágeno, que es lo que nos falta con la edad. Bien, dejadme que os diga las malas noticias. El colágeno es una proteína bastante vulgar, además. Bastante vulgar, que consiste en la concatenación de 3 aminoácidos, siempre los mismos, que además no son esenciales. Me sabe mal hablar así de vulgar, vamos a decir que son aminoácidos poco importantes. Que si nosotros necesitáramos esos aminoácidos, esos que están aquí, hidroxiprolina, glicina y prolina, hidroxiprolina, glicina y prolina, y así todo el rato los sintetizaríamos, los fabricaríamos con nuestros materiales, y si los necesitáramos, fabricaríamos los aminoácidos y con los aminoácidos fabricaríamos las primeras cadenas alfa de colágeno, que se trenzarían igual que una fibra y terminarían en las grandes fibras de colágeno. ¿Sabéis por qué una ternera a la jardinera, la materia prima, cuesta 6 euros el kilo y un solomillo de ternera cuesta 22? ¿Cuál creéis que es la diferencia? La principal, desde el punto de vista de composición. Que el solomillo no tiene colágeno, bueno, muy poco colágeno, no tiene cuerdas, es muy tierna y sin embargo los trozos de melosa sí que tienen mucho colágeno y la forma que tenéis de cocinarlo es completamente diferente. El solomillo, como no tiene colágeno, lo puedo someter a una fuente de calor muy intensa en poco tiempo y luego la plancha a la brasa. Sin embargo, la ternera a la jardinera necesito desnaturalizar todo esto, que forme una especie de gel en temperaturas suaves y en un medio acuoso. Temperaturas suaves me refiero a 100 grados, ¿eh? Ojo, tampoco creamos. En temperaturas de ebullición y la tenemos haciendo chup chup 2 horas, tranquilamente, ¿sí o no? ¿Suena? Pues es eso, porque tiene más colágeno. Es bastante vulgar. De hecho, es probablemente la proteína más habitual de todo el universo. Cuando salga la pregunta esta en el trivial, pues ya decís, pues ya, el colágeno. ¿Vale? Las malas noticias empiezan aquí, porque claro, hasta ahora es solamente ciencia de qué es el colágeno.
Empiezan aquí. ¿Cómo se digieren las proteínas? Las proteínas, y el colágeno es una proteína. En el estómago, pues gracias al ácido clorhídrico y a ciertas enzimas, la proteína, en este caso colágeno, empieza a ser cortadita o troceada en trozos más o menos grandes o groseros. Luego en el páncreas, gracias a otra batería de enzimática, se van cortando en trocitos más pequeños. Y luego en el intestino delgado, gracias a otra batería de enzimas, se van cortando hasta los aminoácidos constituyentes, hachazo, 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 sueltos. ¿Por qué? Pues porque esta es la representación en el epitelio, en el intestino delgado, los aminoácidos, o si queréis, dicho de otra forma, las proteínas solamente pueden ser absorbidas aminoácido por aminoácido. No se puede absorber colágeno, se absorben los aminoácidos. ¿Por qué? Porque por los canales por los que entran no pasan dos, no caben. Tienen que pasar de uno en uno. La pregunta del millón retórica es, ¿creéis que se absorben, ¿creéis que tienen memoria? ¿Creéis que una vez que se absorben luego se van a coger de la mano y van a decir, oye, tú ven conmigo, que íbamos juntitas, vamos a reunirnos otra vez? No, evidentemente no. ¿Por qué nos duelen las articulaciones cuando nos hacemos mayores? ¿Por qué se nos descuelga la piel? ¿Es por falta de colágeno? Sí, en cierta medida sí. ¿Pero aportar más colágeno nos va a hacer que solucionemos el problema? ¿Es por falta de colágeno de que no lo tengamos en la dieta? La respuesta es no. Nuestras fábricas no funcionan. Nuestras fábricas de colágeno, que son los fibroblastos, típicamente no funcionan con la misma eficacia que funcionaban cuando eran jóvenes. Y no hay tantos fibroblastos como antes, no hay tantas fábricas. Con lo cual, cuando tú llevas piezas de un coche a una fábrica de coches que no tiene obreros, da igual que lleves muchas piezas, no va a salir coche. Es que en esa dinámica, pensemos, si comemos sesos de cordero, ¿nos vamos a hacer más inteligente? ¿Las personas calvas deben de comer pelo? Si comemos alitas de pollo, ¿nos convertimos en ángeles o somos semiángeles? Y si comemos rabo de toro... No, el rabo de toro lo voy a dejar, ¿vale? Es un poco simplista esto. Es simplista, pero no es nada nuevo. Nos tenemos que ir al siglo XVII, y ver un grabado que está actualmente en el Museo Británico y comprobar una estampa medieval, bueno, siglo XVII no tan medieval, la verdad, en el que se veía al típico mercachifle, vendedor de milagros en el mercado, con una comunidad alrededor fascinada por aquello que vendía, por las cosas que se podían hacer con ella. Y lo que pone aquí, Populus Bull Decepi, es la gente quiere ser engañada. Compramos lo que nos gustaría que fuese cierto que funcionara. Lo que nos gustaría. El elixir de la eterna juventud, el colágeno, compramos la promesa, pero eso no hace nada. Este Populus Bull Decepi, como está dicho en latín, suena como muy profundo, muy culto, pero tiene una traducción mucho más grosera en el vocabulario popular. Y no está dicha en latín, evidentemente, que es, y ya lo siento por todos los que en algún momento hemos sido engañados, es, mientras haya bobos, existirán los engañabobos. ¿Qué son todas esas cosas que a pie de farmacia se venden y no son medicamentos? Pues en muchos casos, con promesas grandilocuentes, son engañabobos. Y somos nosotros los que favorecemos que se implanten, porque tenemos a un tío o una tía muy lista en el diseño del producto, sabiendo que va a haber una serie de incautos que van a picar porque les estás prometiendo el oro y el moro, y el incauto, una vez que lo ha comprado, esta es una clave de la naturaleza humana, jamás va a reconocer, bueno, jamás, o muy difícilmente, va a reconocer que se ha equivocado. Y entonces le vas a decir a tu sobrina o a tu vecino o a quien fuera, me ha ido muy bien, yo me compré colágeno y me ha ido muy bien. Esas cosas, por simplificar. Y es normal que caigamos aquí.
Todo el mundo tiene una historia, tiene una experiencia, tiene una trayectoria y puede, bueno, pues evocar algunas circunstancias tristemente dolorosas. Pero nadie como Henri Poincaré, un filósofo y matemático del siglo XIX, para darle forma a eso que a veces nos pasa o vivimos en gente a nuestro alrededor. Cuando compran algún remedio milagroso que niegan que no les funciona. Y dice, todos sabemos cuánto de cruel puede tener en ocasiones la verdad. Caballero, señora, tiene un cáncer de tal y le quedan tantos días de vida o tantos meses de vida. Me he ido muy arriba, me he ido a lo más jodido, a lo más complicado. Y nos preguntamos, bien como pacientes, bien como entorno del paciente, nos preguntamos cuánto más consolador es el engaño. Y te vas y dices, es que la medicina ortodoxa me ha desahuciado, no me ha dado alternativa, pero sin embargo un desustanciado me está diciendo que se va a curar con espárragos verdes y con vino, ya que estamos aquí otra vez. ¿Me explico? Bueno, consejos. Consejos, la verdad es que tenía que haber puesto resumen. Porque consejos no me gusta mucho, porque no me gusta dar consejos. Pero bueno, en fin, vamos allá. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico para que, esto es muy fácil, para que cuando tú veas, oigas, leas algo que suena demasiado increíble como para ser verdad, es que no lo es. Así de claro. Y pensamiento crítico también para saber que normalmente detrás de todas estas cuestiones hay un interés crematístico, casi siempre. Y si no es crematístico en forma de dinero, es de visibilidad o credibilidad, porque hoy la reputación en redes sociales es algo por lo que se lucha mucho encarnizadamente. Y puede ser un auténtico bocamuelle, pero que tiene muchas ganas de salir en las redes sociales diciendo la mayor de las tonterías. Pero como eres guapete o guapeta y tienes el don de la palabra y todas esas cuestiones, pues es posible que te lleves el gato al agua, que en ese caso es muchos seguidores. Y si tienes muchos seguidores, estamos en el entorno de William Randolph Hearst, y si tienes muchos seguidores, eres influencer. ¿Por qué? Porque vienen empresas para pagarte para que digan lo que quieren esas empresas decir. Que digas. ¿Qué necesitamos? Educación. Y todos pensamos en educación, normalmente pensamos en colegios, en institutos y en universidades. Sí, pero no. Primero en casa, claro. En casa siempre y cuando haya en casa alguien que pueda ofrecer ese pensamiento crítico, que haga plantearse las cosas y que una educación fundamental para que no suceda esto, para que suceda esto más a menudo. Para que seamos capaces de llevar la contraria cuando creamos que algo no es lógico, no es racional, no es científico. Hoy he oído algo de un superhéroe mío, que no sabía, lo desconocía, que tenía ese principio o esa máxima. Ese héroe mío, entre comillas, un héroe especial, es Homer Simpson, y hablaban en la radio que una de las máximas de Homer Simpson es: no abras la boca para decir algo hasta garantizarte que todo el mundo piense igual que tú. Y han sacado un corte de donde decía eso Homer Simpson en un episodio. Tenemos que tener la valentía, la gallardía de decir, oye, no, perdona, estás diciendo tonterías. Es que lo dice mucha gente. Pues mucha gente dice tonterías, por esto y por lo otro, pero nos callamos. Os voy a hacer una sugerencia. No he leído más que un editorial, no he leído el libro, pero me ha llamado mucho la atención. Es de hace tiempo el editorial, sale, si mal no recuerdo, en el periódico, si mal no recuerdo, no estoy seguro, en El Mundo, y habla de el libro que publica un filósofo canadiense que se llama La sociedad del sándwich mixto. ¿A cuántos de los de aquí no le gusta el sándwich mixto? Vale, sabía, la pregunta era retórica. A nadie, a todo el mundo le gusta. O a nadie, a nadie le disgusta, que esto es importante. ¿Consideráis al sándwich mixto una pieza de alta gastronomía? No, todos coincidimos también. Y estamos en esas, en la uniformidad pero por abajo. Nadie destaca, nadie despunta, siempre y cuando no incomodemos al entorno. La sociedad del sándwich mixto, la verdad que me gustó mucho. Tenemos que tener esa valentía para salir a la palestra a llevar la contraria, siempre y cuando creamos que nuestras convicciones, que nuestras razones
nuestra lógica así lo merece y lo podemos demostrar. Por último, me imagino que os habrá roto la cabeza, que nunca habréis visto una guía alimentaria con esta forma. No voy a entrar a detallarla mucho, pero sí que os voy a resumir. Todo lo que se salga de aquí, que veáis que se le atribuye y que pueden hacer y mejorar tu salud, etcétera, etcétera, me atrevo a deciros que es mentira. Aquí está condensado el resumen de cómo debería de ser una alimentación saludable. De más a menos. Y además, una de las maravillas de esta guía de alimentación es que es la primera en el mundo, es de 2017, es belga, en no decirnos cuánto de importante es que incluyas determinados alimentos, sino en señalar eso es malo en una alimentación saludable. Y lo tenemos aquí, cuanto menos mejor, porque todas las guías de alimentación saludable que habéis visto, todas eran buenistas. Nadie hablaba mal de nada. Es hora de empezar a hablar mal de determinados alimentos. La bollería, pastelería, refrescos, embutidos, bebidas alcohólicas, ultraprocesados, cuanto menos mejor. Una alimentación basada en las que haya una presencia de alimentos vegetales frescos importantes, frutas, verduras y hortalizas, con legumbres, con cereales integrales, aceites vegetales. Es belga y habla de aceites vegetales, no habla de aceite de oliva, claro, es que es belga. Habla de aceites vegetales, frutos secos, pescado, lácteos, queso, huevo, carnes blancas. Es belga. Te mete dentro del sí la mantequilla. Es belga, insisto. Y la carne roja. Bueno, todo lo que tenéis aquí, sí, adelante. Y un poco en estas proporciones. Y todo lo que tenéis aquí, mal. Y ya está. Todo lo demás, con respecto a la alimentación, pues igual nos gustaría que fuese verdad, pero no va a funcionar mucho, la verdad. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Ahora tenéis la oportunidad de tomar la pastilla roja, o que es la realidad, o la azul, y seguir, como decía aquel en Matrix. Pero bueno, se vive más cómodo en Matrix, también es verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Si tenéis preguntas, evidentemente estamos aquí, si puedo, para contestarlas. A ver, hay un problema, y aquí me podría extender muchísimo. Una copa de vino al día es esto, saludable. Ya. Bueno, vamos a ver. A ver por dónde empiezo, más bien. El vino tiene alcohol, y el alcohol es una droga terriblemente adictiva. Cuando digo terriblemente adictiva, es terriblemente adictiva. Entonces, tú no le puedes decir a alguien, haz un uso moderado de una droga. Tú imagínate el consejo de, sí, cocaína sí, pero con moderación. No, ¿verdad? Pero con el alcohol sí. Te voy a poner un ejemplo. No, te voy a poner un caso real. Tú, seguro que te suena, me vais a decir, no te vayas tan arriba. Bueno, seguro que te suena Proyecto Hombre. ¿Te suena Proyecto Hombre? ¿Sabes cómo nació? ¿Y cuándo nació? Por abreviar. Nació en los 80, ¿no? Y además, yo lo viví, yo tuve 2 compañeros en jesuitas, en Pamplona, en octavo de GB, que fallecieron con 14 años de sobredosis. En ese contexto de la heroína nació Proyecto Hombre. Hoy sigue Proyecto Hombre. La heroína no es el centro de su ocupación, es una ONG. ¿Sabes cuál es el 80%? El 80%, que además lo pregunté el otro día al responsable de Proyecto Hombre en Zaragoza. El alcohol, efectivamente. ¿Sabes cuántos alcohólicos diagnosticados dicen que tienen un consumo moderado? Todos. Además, ten en cuenta una cosa. ¿Somos muy torpes para las matemáticas o eso decimos? No. Divide tú la cuenta que yo soy de letras. Fíjate tú qué problema, ¿no? O cosas así. Pero para determinadas cosas nos vienen las matemáticas muy bien. Y si nos dicen 1 o 2 copas de vino al día es bueno, 4 es el doble de bueno. Ya.
Ya lo sé yo, tú lo sabes, pero nos queremos, y todos esos titulares que hemos visto antes ayudan precisamente a meternos en esa dinámica, a meternos en una dinámica de fomentar el consumo de algo que genera adicción y no buenas consecuencias. Te digo, socialmente, culturalmente, históricamente, pues tiene un peso importante, eso es innegable, tiene un valor gastronómico inapreciable. Pero de ahí a fomentar el consumo de esto a través de la salud, me parece, voy a decir el taco, una putada. Luego pondrán igual el pi en YouTube, pero que sí, si tienes la cabeza, tienes la situación, y cuando digo la situación, digo bien la situación, porque las personas que no tienen problemas, que tienen una situación desahogada, más o menos desahogada, no te digo que tengan... Decía Groucho Marx que la felicidad consiste en pequeñas cosas. Un pequeño deportivo, un pequeño yate, un pequeño chalet en la playa. Vale. No te digo eso, no te digo esas pequeñas cosas. Pero, bueno, vives bien, no estás preocupado. Tienes muchas más probabilidades de beber alcohol de forma moderada que si no tienes esa otra situación. Entonces es muy peligroso dirigir un mensaje general hacia todo el mundo sobre los beneficios sobre la salud del consumo de bebidas alcohólicas. Me da igual vino que cerveza. Cultural y gastronómicamente lo defenderé siempre. Por la salud, nunca. De mis 12 años de historia en las redes sociales, que como bien me ha presentado Beatriz, pues tengo una trayectoria dentro de la gastronomía o de el jurado de concursos gastronómicos, de la cocina. A mí la cocina me encanta. Los dietistas nutricionistas tenemos una asignatura de tecnología culinaria. A mí me apasiona. Yo cocino en casa. Bueno, si ve esto mi mujer dirá que no, pero bueno, me da igual. Yo cocino, la mayor parte de las veces cocino yo. No veréis nunca, ni de lejos, una copa de vino, una botella, un tal, un cual. Dice, no, este es un dietista nutricionista, y si este bebe o no tal, pues otra vez, las relaciones se hacen muy fáciles y es muy peligroso. Cuéntame. A ver. Probable. Sí, para quien no lo ha oído, que esté escuchando, bueno, esté viendo el vídeo, ha dicho que yo he utilizado una expresión un par de veces que le ha gustado, pero que al mismo tiempo es contradictoria, y tiene toda la razón. Esa expresión es, no tengo pruebas de esto, pero al mismo tiempo tengo pocas dudas. Pues sí, ya lo sé, y además dices que es contradictoria porque si no tienes pruebas deberías de tener más dudas. Pero, hombre, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, pues sí, es posible que estadísticamente me confunda X veces, pero X va a ser mucho menor, pero muchísimo menor de las veces que acierte con esa forma de pensar en las cosas que he dicho. ¿Vale? Tienes toda la razón. Venga, animaros, que seguro que tenéis dudas, que sobre este tema hay muchísimas otras cuestiones. Vale. Esta persona está preguntando al respecto de cuánto peso, cuánto importantes son los mensajes que se están lanzando en relación al azúcar en los últimos años, en relación al azúcar, en relación a la salud, me refiero, ¿no? Que si impacta sobre los triglicéridos, que si la diabetes, que si, etcétera, etcétera. Sí, hay muchísimos mensajes y la mayor parte de ellos sin llevarlo al extremo, diciendo el azúcar es adictivo, porque tienen razón. Y digo sin llevarlo al extremo porque hablar de adicción, teniendo, como ya ha salido mencionado, el tema de las drogas de abuso de forma importante, con semejantes daños, tanto físicos como del entorno, como sociales, pues me parece una frivolización bestial. Y que, por cierto, ya que lo hemos mencionado, ese estudio en el que comparaba el carácter adictivo del azúcar frente a la cocaína era con ratas.
Claro, no era con personas, ¿vale? Tienen razón, pero por una cuestión voy a remitirme a... Ahí se lo voy a decir, no lo voy a decir. Al padre de la toxicología, que era alemán, creo. No me acuerdo el nombre, me disculparéis. Y el principio de la toxicología es: nada es veneno, todo es veneno, el veneno lo hace la dosis. El problema que tenemos con el azúcar no es que sea veneno, no es que sea tóxico, es que hay mogollón. Pero de una forma que no os podéis ni imaginar, pero ni imaginar. En el siglo XVII-XVIII hay un estudio precisamente de una revista, en el International Clinical Nutrition me parece que hace un gráfico del consumo de azúcar en los siglos XVII y XVIII, lo compara con el consumo desde el siglo XVII y XVIII hasta nuestros días. ¿Sabéis cuánto azúcar consumían los ciudadanos, los habitantes del siglo XVII y XVIII al año per cápita? 2-3 kilos al año por persona. ¿Qué me vas a decir? ¿Te estás pasando? Digo, no. A ver, 2-3 kilos, Cogerse un ladrillo ahora del supermercado de azúcar de 1 kilo, pues toma, 2 para ti, 2 para ti, 2 para ti, 2 para ti, 2 para todo el mundo. ¿Vale? ¿Dónde estaba eso? Pues en la miel, en las frutas, en la leche. ¿Sabéis cuántos consumimos ahora? Sabiendo que consumimos mucha menos miel, mucha menos azúcar, mucha menos lácteos y mucha menos fruta. ¿Sabéis cuántos? En España estamos en 55 kilos. Os hago un reto. La próxima vez que vayáis a un... ¿Quién sabe de aquí hacer mayonesa? Sabéis todos, ¿no? Hacer mayonesa. Contadme los ingredientes. Huevo, aceite y sal. Ya está. Y ya está. ¿Se te ocurriría ponerle azúcar? Id al supermercado e intentad encontrar una mayonesa comercial que no lleve azúcar. Dice, no, es que lo ponen por cuestiones tecnológicas. Y es cierto, puede ayudar a bajar la actividad de agua en las bacterias y entonces limitar su crecimiento. De acuerdo, pero tanta no. Una cierta cantidad sí, pero tanta no hace falta. ¿Vale? Además hay otros medios también. No se puede comprar una mayonesa comercial sin azúcar. Es ridículo. Hombre, pues que sin una forma de pensar, sin una forma racional de asumirlo o de consumirla, nos gusta. Están captando el gusto o están atrapando, secuestrando si quieres, usando palabras un poco contundentes, el gusto de los consumidores. Tened en cuenta que detrás de una bolsa de patatas fritas sabor jamón o barbacoa, de una tableta de chocolate con almendras y granitos de sal y todas esas historias, no hay ninguno. Pero el grueso del equipo no es un chef, no es un chocolatero, no es un churrero, alguien que haga frituras. Es un equipo de tecnólogos de alimentos diseñando un producto para que sea capaz de capturar lo mejor que pueda nuestros gustos, para que te enganche, efectivamente, sin llegar a términos de drogadicción, ¿vale? Eso es. Y tienen además la desfachatez, algunas marcas tienen la desfachatez de decírtelo a la cara y sacar pecho con ello. Y os vais a acordar, bueno, depende, yo es que claro, vivo de esto. ¿Cuál es el eslogan de las Pringles? Cuando haces pop, ya no hay stop. O ¿a que no puedes comer solamente una? O sea, tienen las narices de decir, hemos hecho algo que no vas a poder dejar de comer. Y aciertan. Por el crujimiento de los granos de sal. ¿Cómo? ¿Por el crujimiento de los granos de sal? Sí. Los granos de sal se diseñan para que tengan un cierto volumen, una cierta forma y un cierto peso para que en nuestras papilas gustativas, dientes, etcétera, causen una sensación que nos resulte especialmente atractiva. Y yendo a lo grueso, esto ha sido como muy técnico, muy específico, los granos de sal, el azúcar nos engancha mucho. Nos engancha mucho porque es algo que hemos comido muy poco. Hemos tenido... ¿Qué fuentes de azúcar había hace...? A ver, es una fuente de energía muy rápida, muy estimable en situaciones de precariedad, cosa que ya no vivimos. Tened en cuenta una cosa, durante todo el origen de la humanidad, ¿cuándo queréis poner el origen de la humanidad? Hay distintas corrientes. Pongamos 80.000 años. 80.000 años. El origen de la humanidad y de todas las especies antes del género Homo. Todo siempre ha estado caracterizado por la búsqueda, por la falta de alimento, hasta hace 70 años.
Y hoy vivimos en el contexto completamente distinto. Es decir, nuestra biología ha ido evolucionando en un contexto en el que tenía que prepararse para la falta de alimento. Y el azúcar es una fuente energética especialmente densa, muy apreciable, muy directa y muy rápida. O sea, tenemos una especial fruición por el azúcar. ¿Qué pasa? Que nos gusta mucho, en líneas generales. Por eso está en todas partes. Entonces, si cuando tú coges un bote de... Bueno, ya hemos dicho marcas, así que ya da igual. A mí me da igual. Colacao o Nesquik, me da exactamente igual. El 75%. El 75%. Y dices, te estás pasando. No, el 75% es azúcar. Y de una Coca-Cola, dice, el problema de las Coca-Cola son los volúmenes. La Coca-Cola no tiene mucho azúcar. Un zumo de naranja, el que te haces en casa, por cierto, estamos en temporada, aprovechad, que están muy buenas las naranjas. Cuando te haces un zumo de naranja en casa, que no deberíais de hacer, que lo que deberíais hacer es comer naranja, ese vaso tiene más azúcares simples, bueno, no voy a exagerar, igual. Y si algo tiene más azúcares en ese vaso de zumo de naranja que en ese mismo volumen de Coca-Cola. Dices, joder, pues no tiene tantas. Digo, ya, lo que pasa es que la Coca-Cola te las venden ahora de medio litro en medio litro y te puedes tomar 3 a lo largo del día. El 90% de la Coca-Cola es agua, el resto es azúcar. Ya está, es agua con azúcar. Hay azúcar, ese es el problema, no es otro, que estamos rodeados. Qué larga, ¿no?, la respuesta. En fin. Sí. A ver, que te quiero hacer una preguntita. A mí me preocupa bastante el tema de la absorción intestinal. Una cosa es lo que nosotros comemos y otra cosa es lo que nuestro intestino absorbe. ¿Es bastante regular en todas las personas o qué sabemos actualmente de esto? Porque yo creo que es una de las claves de las dietas, ¿no? Yo creo que, salvo casos particulares, salvo casos en los que haya un claro diagnóstico de algún tipo de patología o afección, el 98% de las personas funcionamos igual y el 2% tiene alguna patología que pueda ser intestinal o no, que además está muy de moda con el tema de la disbiosis, el SIBO, etcétera, etcétera. Bueno, lo que actualmente se sabe del SIBO del SIBO, de la microbiota, etcétera, etcétera, es que hay un elemento que está ahí implicado en nuestra digestión que va a afectar a nuestra salud, pero no sabemos muy bien cómo hacer, qué consejos dar para esas personas que puedan tener o bien SIBO o bien la microbiota intestinal alterada. En este contexto me voy a remitir a alguien que seguro que te suena, que es José María Ordovás, el genetista, me parece que es. Y además lo voy a hacer con algo que últimamente ha sido una especie de descubrimiento. Bueno, he caído en la cuenta, no he descubierto absolutamente nada. Que las recomendaciones que se les pueden dar o se les suelen dar a esas personas son exactamente iguales que estas recomendaciones que hemos visto en el último lugar. Dicho de otra forma, me vas a entender muy bien ahora. Si tú coges las guías para la prevención y el tratamiento del enfermo cardiovascular, si tú coges las guías para la prevención y el tratamiento de la diabetes tipo 2, si tú coges las guías dietéticas, me estoy refiriendo, siempre que las hay, para la prevención y el tratamiento del cáncer, para la prevención y el tratamiento del autismo, si hubiese una prevención, más bien un tratamiento, las guías dietéticas para el tratamiento del COVID-19 leve, todas dicen lo mismo. José María Ordovás decía, pues es posible que en un momento la nutrigenética, la nutrigenómica, pues puedan ser sean un punto sobre el que podamos trabajar. Sabemos que hay cosas que están implicadas, pero de momento, cuando sabemos que tenemos una buena gasolina, un buen combustible, que es una buena gasolina, vale para todo el mundo.
Insisto, salvo que haya alguna patología absolutamente diagnosticada y observada y que se pueda intervenir porque haya pues, un criterio ya no solo diagnóstico, sino de tratamiento diferencial con respecto a estas recomendaciones. Sí, lo que pasa es que a mí me da la sensación que con esto de las cuestiones digestivas, vamos a completar la frase, cuando el diablo se aburre, con el rabo mata moscas. Es decir, tenemos ya lo que sabemos tan absolutamente seguros que tenemos que buscar problemas incluso donde no los hay. Yo no digo que las personas que tengan alguna sintomatología digestiva no tengan sintomatología, claro que lo tendrán. Pueden tener intolerancias, pueden tener disbiosis, pueden tener un montón de cosas, pero hay que observarlas de forma general. Y en la mayor parte de los casos, las recomendaciones dietéticas son esas. Sobre todo, olvidarnos de lo negativo, que esto es otra cosa, esto es importante, muy importante. Cuando tengáis que dar consejos sobre cómo mantener la salud de una pareja, puedes decirle, trata bien a tu pareja invitándole al cine, saliendo a cenar juntos, apreciando las cosas que dice en público, riéndole pues, su buen humor, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, deja de maltratarle, deja de insultarle, deja de pegarle, etcétera, etcétera. Es decir, en este mensaje, lo primero de todo es dejar de hacer las cosas mal antes que empezar a hacer las cosas bien. Entonces, en todo ese contexto de sintomatología digestiva, igual avanzamos mucho al principio dejando de hacer las cosas mal y ya está, sin mayores consejos. ¿Dónde está? Desde actual. Vale. No sé si te he respondido. Y para acabar, por lo menos por mi parte, sí. ¿Qué opinas de las dietas? Bueno, por supuesto, las keto están claras, ¿no? Con esta pirámide invertida, pero el ayuno intermitente, por ejemplo, obviamente vale. La gente adelgaza, ingiere muchas menos calorías porque se pierde una ingesta, pero ¿qué opinas sobre esto? Pues opino dos cosas. Primero, ninguna administración pública, ninguna sociedad científica, ningún investigador en 40 años de asombroso crecimiento de la obesidad en nuestro entorno ha dado con la tecla para controlar, parar eso o incluso adelgazar a un número significativo de personas. Y opino otra cosa. Y esto lo tenemos bastante claro. El hacer dieta, y aquí podéis pensar la dieta que os dé la gana, la dieta que queráis, la dieta de ayuno intermitente, la keto, la disociada, la de Pamela Anderson, la de la col, la que os dé la gana, no funciona para adelgazar a medio y largo plazo. De hecho, si algo tenemos claro es que las dietas de las que hoy empiezo y mañana acabo, y pon ahí lo que tú quieras, puedes poner Dukan, Montignac, Pamela Anderson, la col, la keto, la disociada, la que tú quieras, la de hoy empiezo y cuando pierda 10 kilos, o cuando pasen los días que yo he estipulado que iba a estar, pierda 10 kilos, 2 kilos o 40 kilos, la dejo, esas incrementan el riesgo de padecer obesidad a medio y largo plazo. Es decir, las dietas sirven para engordar, aunque no lo creáis, poblacionalmente hablando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si tú crees que tienes un problema con la alimentación y que te está causando algún tipo de trastorno, intenta analizar en qué elementos estás fallando con respecto a esta situación y a tu estilo de vida. Si no lo sabes o no te salen las soluciones, ponte en manos de un profesional y cambia malos hábitos hoy y para siempre. Porque de nada sirve empezar hoy y dejarlo aquí. Porque cuando lo dejes, ¿a dónde vas a ir a parar? Cuando dejéis la dieta, ¿a dónde vais? ¿Qué hacéis? Pues mal, otra vez, peor. Y entonces se recupera el peso, te autoculpabilizas porque no has sido capaz de mantenerlo y es un problema.
Eso es lo que pienso. ¿Alguna pregunta más? Dime. Veces como al día. ¿Cuántas veces como al día? Una de las cosas que no ha salido en mi currículum es de las cosas más importantes y de los que yo podría coger y quemar el título de biología ahora, o me dijeron, oye, mira, la parte de que has hecho biología, bórrala de tu vida, ya no la tienes. Digo, me jodería porque fue una inversión. Y con esto, como eso, muchas otras cosas. Pero no ha salido en mi currículum aquello que yo más quiero en esta vida. Mis hijas y mi mujer. Y resulta que, en concreto, mi mujer y yo tenemos hábitos dietéticos muy dispares. Ella tiene que desayunar. Yo no desayuno. Pero yo no desayuno no por moda, no por el ayuno intermitente, no por el hashtag intermittent fasting, que se ha puesto de moda ahora. Bueno, moda ahora, hace 10 años. Es que yo con 14 años ya hacía ayuno intermitente. Cuando corría más que mi madre que me decía que tienes que desayunar, que no te puedes ir al cole así, que no sé qué, no sé cuál. Si yo corría más que mi madre me iba, porque no me gusta desayunar. No me entra la comida a esas horas. Mi mujer, si no desayuna, no llega al ascensor. Se desmaya. De nuestras hijas, una es de desayunar y la otra no es de desayunar. Una es mucho más flexible, a veces sí que desayuna y otra no, pero otra siempre tiene que desayunar. Yo soy más de salado, ella es de dulce, yo abro la boca para comer algo a las 12 del mediodía o incluso para comer ya directamente. Un café sí que me tomo, 1 o 2 cafés sí que me tomo a la mañana, pero eso no rompe el ayuno, ni muchísimo menos. No es comer, vamos. Esto, un consejo, el consejo que le podría haber puesto aquí una guía alimentaria, la guía alimentaria de los suecos, que es bastante buena, que tiene 3 columnas. No tiene una forma de pirámide, ni de redondo, ni de plato, ni de triángulo invertido. Son 3 columnas. Más, menos y cambia. Es decir, come más de esto, come menos de esto. Donde pone menos de esto es menos de esto que está aquí, o muy parecido. Lo que cambia es cuando tengas que beber, bebe agua. Cuando tengas que tomar cereales, toma cereales integrales. Y en más, y eso es lo más... Para mí el mejor consejo es, haz que tu alimentación sea más vegetal. No te estoy diciendo que seas vegetariano, yo no lo soy. Yo tengo amigos que son muy buenos vegetarianos y amigos que son muy malos vegetarianos. Os digo una cosa, Coca-Cola con patatas fritas es vegetariano, ¿eh? Yo lo dejo, Coca-Cola con patatas fritas es vegetariano. Más vegetales de los... Si tú eres vegetariano o vegano y dices, yo no puedo comer más vegetales, es que es el núcleo de mi alimentación, pero no es el núcleo de la alimentación de la población general. Con lo cual, es que te muevas aquí arriba. Que estas son 2 máximas. Hice un post que me gustó mucho. No, ya no tengo abuela. 2 máximas a la hora de comer. Que todas tus comidas principales tengan una ración de alimentos vegetales. Que todas tus comidas principales, comidas y cenas, tengan al menos una ración de alimentos vegetales como primer plato, y no quiere decir que tengas unas acelgas cocidas o unas judías verdes con patata, que te puedes hacer un brócoli gratinado al horno o una escalivada o unas berenjenas rellenas. Eso ya es una ración de vegetales. Al menos una ración que en los segundos platos también puedes poner una guarnición vegetal, trigueros, setas, tomate, ensalada, endivias, etcétera, etcétera, y que tu postre sea fruta. Básicamente, no sé los vuestros, pero básicamente en un patrón de alimentación no escrito que tenían mis abuelos, que prácticamente en todas las comidas principales había una ración de alimentos vegetales, al menos una, y los postres siempre eran fruta. De esa forma te moverás muy fácilmente aquí. Si al mismo tiempo evitas esto de aquí, ese es el mejor consejo que te puedo dar. Los horarios, no hay horarios. Preocúpate por cada vez que hagas elecciones de hacer buenas elecciones.
Esto de que el desayuno es la comida más importante del día es como decir que el primer hijo, porque es la primera comida del día, es lo mismo que decir que el primer hijo es el más importante. Es una chorrada. A todos los hijos habrá que cuidarlos igual que a todas las comidas habrá que cuidarlas igual. Preocúpate por hacer buenas elecciones cada vez que decidas abrir la boca para hacer buenas elecciones. Sí. ¿Qué es lo saludable, no? Bueno, el tema de los horarios de la cena es evidente. Quiero decir, si yo ceno mucho y me voy inmediatamente a la cama, a ver que tenemos una física. Y si ponemos un odre tumbado, recién lleno, evidentemente el odre va a tender a salirse, ¿no? Y es más probable que tengamos un riesgo de reflujo. Nada más, una cuestión meramente física. Y con respecto a la cantidad, había una cosa que decía mi abuelo que yo no la entendía cuando me la decía con 14 años y que luego terminé haciendo un escrito precisamente sobre eso. Es un poco filosófico, pero me vas a entender. Mi abuelo era médico, pero médico de pueblo, de los que iba a caballo a atender en el Valle de Lecumberri a las parturientas o a alguien que se había pegado un hachazo. Y decía, Juan, la medida de comer es levantarte de la mesa en disposición de volver a comer lo que ya has comido. Y digo, abuelo, eso es levantarse con mucha hambre. Y luego te das cuenta que evidentemente como la saciedad tarda en llegar, no es inmediata, claro, si estás comiendo durante 2 horas, ya estás saciado a las 2 horas. Pero si estás comiendo durante 10 minutos, un cuarto de hora, no te vas a dar cuenta que estás saciado y a la media hora sí que te vas a dar cuenta de que estás saciado. Si le sirve como orientación. A usted. Vale. ¿Ninguna pregunta más? Yo me voy a marchar a Zaragoza, ¿eh? Ya. Es decir, que es ahora o nunca. Quería preguntar sobre los lácteos, sobre la leche, sobre todo. Que tengo yo discusiones con amigos sobre la leche, que es buena, que es mala, los preparados de soja. Vale. Bueno, esto es otro melonazo, quiero decir, se podría hacer una charla solo sobre los lácteos y la evolución que ha habido en el Consejo de los Lácteos de hace 80 años, y no exagero, a nuestros días, ¿no? Pero bueno. Argumento clásico. El ser humano es el único mamífero que toma leche después del periodo de lactancia materna. Y eso es una aberración. Y además es una aberración porque lo hace con la leche de otra especie. Digo, para un poco. Creo que es más aberrante que un señor de 35 años siga tomando leche de su misma especie. Decídmelo vosotras. A mí eso me parece más aberrante. Segundo, sí, somos el único mamífero que toma leche después del periodo de lactancia materna y somos el único mamífero que toma pimientos rellenos de bacalao. Y paella de marisco, incluso mixta, que eso ya es una paella mixta gastronómicamente, bueno, en fin. Hacemos cosas distintas de las que hacen los animales por distintísimas razones. Por cuestiones anatómicas, porque podemos ordeñar, tenemos un pulgar que se antepone a la función de los otros dedos y podemos ordeñar, y esto pocos animales lo tienen. Y además conocemos la ganadería. Y podemos aprovechar todas estas circunstancias en beneficio propio. Con lo cual, no hay nada de malo. Y otros mamíferos no toman leche, pues porque no tienen acceso a ella. Pero tú ponle leche a un gatito. No te va a preguntar, ¿es de vaca o es de gata? No, se va a tomar y al día siguiente tendrás al gato ahí. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? Que de un tiempo a esta parte la industria láctea, sobre todo en Estados Unidos, donde empezaron las recomendaciones dietéticas para la población general, ha sido una industria, un motor económico bestialmente grande y con muchísimo poder. Con lo cual, en las primeras guías de alimentación para la población norteamericana,
se hizo mucha presión. Me vas a decir, para. ¿Estás diciendo que las guías de alimentación saludable se crean en virtud de los intereses económicos o políticos? La respuesta es sí, contundentemente además. No totalmente, pero sí que se tergiversan o manipulan. Y se llegó a la recomendación de 2-4 lácteos al día. Digo, perdona, 2-4 lo que sea de esto al día, por lo menos, o 5, pero de lácteos. ¿Qué tiene la leche que no tenga otro alimento? Nada. Nada. ¿Podemos tomar leche y tener un patrón de alimentación saludable? Sí, si no te pasas, porque sufres del coste de oportunidad perdida. Si pones muchos lácteos, no estás poniendo de otras cosas. Y además, los lácteos tienen lo que se conoce como, bueno, tú no se conoce, pero lo digo yo, las amistades peligrosas. ¿Con qué se toman los lácteos? Galletas, magdalenas, cosas con azúcar, etcétera, etcétera. Con lo cual, lácteos, amistades peligrosas. Si estoy tomando para merendar un vaso de leche o un café con leche, no me estoy tomando una fruta. Y dices, oye, pues toma las dos cosas. Ya, pero ya me entendéis, el coste de oportunidad. Es que para llegar a 4 raciones de lácteos al día, ojo, hay que estar todo el día en un pienso de leche. O lácteos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿se puede tener un patrón de alimentación saludable con lácteos? Sí, si no te pasas. ¿Se puede tener un patrón de alimentación saludable sin lácteos? Sí. ¿Son las bebidas vegetales una alternativa a la leche? Una alternativa circunstancial, porque yo puedo diluir mi colacao, bien sea en leche, en bebida de soja, o en bebida de arroz, o en bebida de almendras, igual que lo hago en la leche. Pero no esperemos que nutricionalmente tengan algo que ver, porque, a ver, que esto sale de la secreción mamaria de un mamífero y lo otro sale del suelo, de una planta. No puede ser igual y no lo es. Salvo que la industria alimentaria, sabiendo que son sustitutos circunstanciales, se empeñe, tampoco está mal, al diseñar esas bebidas vegetales, porque se diseñan también, en incluirles nutrientes para que se parezcan a los que aporta la leche. La leche. Entonces, ¿bebidas vegetales? Sí. ¿No leche? Sí. ¿Leche? Sí. Siempre y cuando nos movamos aquí, que la leche está aquí, que tampoco nos flipemos. Que lo primero es esto de aquí. ¿Te he respondido? Guay. A2 es la de más allá de la continuación. ¿Es leche de crecimiento? No, leche de inicio, leche de continuación. No, en teoría es de animales que pastan... Esa es una cuestión, sí y no. Veamos. No lo sé. Uno, nos metemos en cuestiones ya medioambientales. No es mi terreno. Y de bienestar animal. No es mi terreno. Aunque tengo mi conciencia y tengo mi perspectiva, no es el de la nutrición. ¿Tiene sentido si fuese real que, vete a saber, no lo sé? ¿Tiene sentido? Sí, porque a las vacas que les da el sol tienen más vitamina D ellas y más vitamina D su leche. Y más vitamina A también, porque se supone que toman pasto y no pienso. Pero esto se supone. Sí, posiblemente sensorialmente además tengan otros. Pero nos metemos en el tema de los gustos. Eso ya sabes que cada uno es como los culos, cada uno tiene el suyo. Ah, eran los colores, perdón, eran los colores. A vosotros. Gracias. Muchas gracias. ¿Me siento? Bueno.